Ella es Ana. Nos representa a toda aquella persona común con conflictos y virtudes, y que formamos parte de una sociedad en la que vivimos víctimas de la violencia. Y cierto día, reflexionando a partir de su contexto sociocultural, dice así: Qué triste vivir en un mundo en donde impera la violencia, la desigualdad social, la desigualdad de género, donde no tenga esperanza de una vida digna y un desarrollo sano, donde a nadie le importe mi sufrimiento ni el de mi familia, donde la posibilidad de mi educación dependa si tengo o no dinero, lo mismo que mi salud. Qué sola me siento. Maya representa nuestra dualidad, la ilusión, todo aquello que deseamos y no sabemos cómo construirlo. Y nos enseña que, con la capacidad del ajolote de regenerarse a sí mismo, implementando la metamorfosis, integrando el fuego representado por el dragón, el cual es nuestra sombra, ese estado inconsciente donde ocultamos nuestros resentimientos, dolores, sufrimientos, creencias limitantes y cuna de nuestro verdadero potencial como seres humanos, lo cual contactamos a través de nuestras vocecillas internas. La ilusión, amiguita, siempre será dual. Tú eres la única capaz de transformar este mundo y convertirlo en lo que sueñes de él. Haré más que pertenecer, participaré. Haré más que preocuparme, ayudaré. Haré más que creer, pondré en práctica. Haré más que ser justo, seré gentil. Haré más que perdonar, me responsabilizaré. Haré más que soñar, trabajaré. Haré más que enseñar, inspiraré. Haré más que ganarme lo mío, enriqueceré. Haré más que dar, serviré. Haré más que vivir, creceré. Haré más que sufrir, triunfaré. No puedes tomar la ruta del menor esfuerzo y lograr tu sueño. Tienes que hacer más. Tienes que hacer lo que sea necesario. Cuanto más difícil el obstáculo, más glorioso es el triunfo. Interviene Ana, reformulando para sí misma. ¡Qué maravilla tener la posibilidad de vivir en un mundo así! Pero, ¿cómo hacerlo?, preguntó tristemente la pequeña. Chita representa nuestro sabio interno, esa sabiduría orgánica que todos llevamos dentro. Se hizo escuchar por Ana a través de su trabajo interior. Trabajo interior es la clave. Cuando era pequeña, mi padre me decía: la decadencia de toda mujer y de todo hombre de la sociedad misma, y en especial de las familias, es que nos han dividido y han hecho que nos olvidemos de quiénes somos. No puedo luchar con la desigualdad porque yo soy desigual, al igual que la muñeca de sal. ¿Qué es el mar? Yo soy el mar. Yo soy el árbol. Yo soy la salud. Yo soy la enfermedad. Yo soy la violencia. Yo soy el problema. Yo soy la corrupción. Entonces, yo trabajo en ese problema que yo soy. Salgo, voy y contacto con el problema. Contacto con la persona en problemas. Vivo el problema y solo entonces soluciono el problema. Yo soy tú y tú eres yo. Y juntos podemos trabajar y reconstruir un tejido social por una cultura de paz. Y el trabajo empieza por mí. Cambio yo y cambia el mundo. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación: Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la
La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, maestro Nolasco, gracias por estar. Sandra, bienvenida. Bien, vamos a dar inicio a nuestros dominicales.
Recuerden que nos estamos reuniendo cada 15 días en estas maravillosas sesiones. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema del ego. En la primera clase de un curso de milagros, pues tuve fallas técnicas, se me fue la luz, así que tuve que transmitir desde los datos del celular y la señal estaba terrible. Así que no pude hacer mi presentación con relación a el ego y las trampas del ego, que hoy quiero terminar porque comprendo que este tema es muy importante en este curso y para que quede así para ustedes y lo puedan estudiar con calma a medida que van avanzando con estos temas. Bien, cuando hablamos acerca de el ego, ¿sí? Todos lo conocemos, todos sabemos que el ego es muy hábil, se alimenta de los problemas del victimismo y de los juicios. Eh, Estas conductas las vamos observando cuando no nos responsabilizamos de nuestros actos ni de nuestros estados emocionales. ¿Sí? Y echamos la culpa siempre a alguien o algo externo. Entonces, mientras nosotros busquemos culpables afuera, ¿sí? Siempre vamos a estar repitiendo las mismas historias, puesto que no podemos cambiar a los demás. Lo que sí podemos cambiar es nuestra forma de ver las cosas y de comprender que nuestras experiencias tienen que ver con nosotros mismos todo el tiempo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos poner al ego a nuestro servicio, identificando algunos de los mecanismos que usamos de forma inconsciente para así seguir viviendo eh, como víctimas, ¿sí? O bueno, básicamente ese es el objetivo del ego, ¿sí? Mantenernos en un solo lugar y no poder recuperar las riendas de nuestra vida. Entonces hoy vamos a ver cómo lo podemos lograr. Aquí hay una imagen que vemos que todo el tiempo nos estamos experimentando nosotros mismos a través del otro, ¿no? Qué linda esta imagen. Ahora, ¿qué es el ego y para qué sirve? El término griego, el ego proviene de un término griego que significa yo. ¿Sí? Esto hace referencia a una parte de nuestra psique que engloba un conjunto de ideas y sentimientos, así como percepciones conscientes, ¿sí? Con las que nos vamos identificando. Sin embargo, la imagen que tenemos de nosotros mismos suele ser muy limitada y esto también puede condicionarnos. Por lo tanto, es necesario que seamos conscientes de cómo se va manifestando el ego en nuestra vida. Estas limitaciones las podemos ver cuando creamos una identidad alrededor de la cual conformamos nuestro mundo. Por ejemplo, cuando digo yo soy mujer, ¿sí? Soy alta, soy profesora, soy nutricionista, soy madre, soy peruana, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y también características personales como que soy generosa, soy amable, soy tímida, soy impaciente, y etcétera, ¿no? Entonces, lo que creemos ser nos va a alejar de lo que realmente somos. A partir de estas distinciones, siempre vamos a crear una imagen con la que nos identificamos. Creemos que somos eso y que no somos todo lo demás, ¿sí? Esto va a hacer que nos sintamos siempre diferentes, especiales y separados los unos de los otros, limitando así nuestra potencialidad a una identidad limitada y limitante. Como decía Hawkins, David Hawkins, si echamos un vistazo a la vida humana, vemos que es esencialmente una larga lucha elaborada para escapar de nuestros miedos internos y las expectativas que han sido proyectadas sobre el mundo. Ahora, ¿para qué sirve el ego? Pues el ego no es ni bueno ni malo. Eso creo que quedó bien claro también en la clase anterior. Fue el maestro Nolasco que nos dio su explicación desde el punto de vista de un curso de milagros acerca de qué es el ego, ¿sí? Y habíamos visto en conclusión de que el ego no es ni bueno ni malo, ¿sí? Simplemente vendría a ser una herramienta necesaria porque va a precisar o porque precisamos cada uno de nosotros de una identidad para funcionar en este mundo, que ya es por naturaleza dual. Ahora, el problema surge cuando nos aferramos a esa identidad de manera inflexible, ¿sí? Y realmente creemos que lo que somos se limita a eso que creemos ser. De este modo, cedemos el poder de manejar nuestra vida a una parte de nosotros mismos
estructura que se ha venido dando desde los primeros años de vida, ¿sí? Cuya función va a ser protegernos y mantenernos a salvo, evitando que hagamos cambios para no perder el control. Entonces, ahí está la trampa, ¿no? Ahí está el peligro, entre comillas, de lo que supondría esta parte de nuestra psique. Entonces, el problema es que muchas veces las amenazas que percibe el ego no son reales, sino son proyecciones del pasado. Y esto nos va a impedir definitivamente desarrollar otras facetas de nuestra personalidad que nos permitirían adaptarnos mejor a situaciones o a nuestra situación actual. Entonces, siempre venimos con memorias, de alguna manera, por así decirlo, de atrás, ¿sí? Siempre haciendo cosas que ya hicieron nuestros padres, nuestros abuelos y que quedó programado en nosotros. Entonces, venimos repitiendo un patrón cuando hay infinitas posibilidades para solucionar una situación específica, ¿no? Entonces, si nosotros no somos conscientes de esta parte de nuestra psique, ¿sí? Que de nuestro ego, pues este nos va a dar argumentos para justificarnos, como siempre lo hacemos, ¿no? Y no hacer esos cambios que necesitamos para sentirnos mejor por esas creencias ancladas, programadas, que están allí llevándonos por el mundo, por el destino, ¿no? Nosotros lo llamamos así, pensando que es la mejor decisión que he tomado, pues la tomo en base a esas repeticiones, porque es lo único que conocemos, ¿no? Entonces el ego, por aquí vemos. Aquí hay una definición de qué es el ego, ¿no? Y dice, es esa parte tuya que más necesita amor. Y ya vamos a comprender por qué necesita amor, ¿no? Ustedes saben que el amor es la unidad. Pues definitivamente el ego, su característica, su naturaleza es dual, por ende, pues no sabe lo que es eso. Entonces, no es el otro quien te hace daño, dice. Él solo sostiene el espejo que te muestra la herida que debes comprender, ¿no? Bien, entonces el ego es una parte natural de la psicología humana, ¿sí? El ego vendría a ser un aspecto importante de nuestra naturaleza, como lo hemos podido ver, y de nuestra estructura psicológica, ¿sí? Lo necesitamos para conformar nuestra identidad y mantener así nuestra autoestima. Ahora, ese autoconcepto no está directamente o está directamente relacionado con nuestro ego, ¿sí? De todos modos, es preciso observar si la imagen que tenemos de nosotros mismos no está sobrevalorada o infravalorada en muchas situaciones, en muchas ocasiones, ya que podemos caer en comportamientos egocéntricos y arrogantes por un lado, y por la polaridad contraria ya sabemos en lo que cae, ¿no? Entonces, lo opuesto, cuando tenemos un autoconcepto de infravaloración, y es decir, que nuestra autoestima está totalmente dañada y no reconocemos nuestro verdadero valor. Esto puede suceder porque creemos que nuestra valía depende de algo externo a nosotros mismos. Entonces, todos absolutamente tenemos un ego. No es algo que se encuentra afuera, ni algo de lo que tengamos que deshacernos, como en muchos otros lugares lo intentan hacer, ¿no? De nosotros va a depender cómo la usamos, si lo aprovechamos para nuestro crecimiento o nos valemos de sus artimañas para justificar nuestras acciones y no cambiar, seguir allí. ¿Ok? Hay una parte aquí, bueno, esta imagen que es lo que somos realmente, ese observador, ¿sí? Que vemos que observa lo observable, literalmente, y el ego que vendría a ser aquello que creo ser, ¿no? Un yo que se identifica con un cuerpo limitado, limitando así su conciencia. Y aquí vamos a entender un poquito más acerca de este tema de la conciencia. Creo que esta imagen ya se los había explicado la vez pasada, pero vamos a profundizar un poquito más en cómo crea el ego los opuestos. Em, Básicamente, el ego crea los opuestos a través de la división de nuestra mente, ¿sí? En un curso de milagros, el ego no crea en realidad, porque crear es propio del amor, ¿verdad? De nuestra esencia, de lo que somos realmente. Sino que el ego lo que hace es fabricar ilusiones a partir de una sola idea original, que es la creencia de la separación, ¿ok? Porque esa es su naturaleza. Es de naturaleza dual nuestro ego, ¿ok? Entonces,
Cuando hablamos de la separación, aquí en el curso de milagros se habla mucho de la división, la separación, ¿sí? El ego nace cuando nuestra mente cree, ¿ok? Estoy separado de la fuente, de Dios, del amor. Y esa creencia va a generar una emoción muy fuerte, que es el miedo. Y el miedo va a necesitar una estructura para sostenerse. Entonces, para sostener la separación, el ego va a dividirse. El ego solo puede existir comparando. Así que va a introducir la famosa lógica de los opuestos. Que esto es bien, esto es mal, esto es amor, esto es miedo, esto es luz, esto es oscuridad, vida, muerte y así, ¿no? Correcto, incorrecto, víctima, culpable. Entonces, el ego necesita los dos polos, ¿sí? Sin uno, el otro no existe. Por eso es que siempre suceden situaciones en las que cuando estamos desde esa dualidad, observando la realidad desde esa dualidad, siempre vamos a estar entre estas polaridades, fluctuando entre estas polaridades, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que generan estas polaridades, estos opuestos? Pues el famoso juicio, ¿sí? Una vez creados los polos, esas separaciones, esa división, el ego dice, esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto me amenaza, ¿sí? Y así aparece el juicio que mantiene a nuestra mente atrapada en la separación, en la dualidad. Entonces vendría a ser el juicio un pegamento del ego, en pocas palabras, ¿no? Siempre que estamos juzgando, de alguna u otra manera estamos viviendo, estamos experimentando la realidad desde esa dualidad. Entonces, aquí se crea la famosa identidad, ¿ok? Por los opuestos. El ego usa los opuestos para construir un yo, ¿ok? Yo bueno, tú malo, ¿no? Yo correcto, tú equivocado. Yo víctima, tú agresor y así. Así el ego refuerza esa sensación de individualidad separada, ¿ok? Ahora, el miedo, esa emoción que nos genera esta dualidad, ¿sí? Necesita opuestos para sobrevivir. Si solo existiera el amor, el ego desaparecería. Por eso el ego va a inventar problemas para luego resolverlos, va a inventar enemigos para luego defenderse, va a inventar culpa para luego expiarla y así indefinidamente. ¿Para qué? Para que el ego pueda sobrevivir. Y es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Buscamos formas de cómo tratar de interpretar esta realidad, de crear algo desde la dualidad siempre. Pero debe haber un punto en el que esto es blanco y esto es negro, ¿sí? Y siempre que nosotros oscilemos en eso, en esos opuestos, nunca vamos a salir de ahí. Entonces aquí entra el papel de el Espíritu Santo, que es algo de lo que hablamos mucho en el curso de milagros también. Pues el Espíritu Santo no va a elegir entre estos opuestos, ¿sí? Aquí está la clave de un curso de milagros. El Espíritu Santo no corrige un polo con otro. El Espíritu Santo deshace la creencia en esos polos, ¿ok? No reemplaza odio por amor, sino que muestra que el odio nunca fue real. Y eso es algo hermoso cuando tú descubres esto en este curso. Entonces el milagro vendría a ser salir de esa dualidad, darte cuenta que nunca existió el mal, nunca existió la oscuridad o como tú quieres llamarlo a eso que te aterra, ¿no? Entonces el milagro es descubrir esto, salir de esa dualidad. Un milagro es un colapso de los opuestos en pocas palabras. Cuando nuestra mente recuerda que no hay atacantes ni víctimas, no hay culpa real, no hay pérdida posible del amor, porque el amor ya somos, ¿sí? Entonces los opuestos van a disolverse cuando descubres ese milagro, o bueno, cuando recuerdas, ¿no? ¿Quién eres realmente? So, aquí la frase clave de nuestro curso, del curso de milagros, es lo opuesto al amor es el miedo, pero lo que lo abarca todo no puede tener opuestos, ¿sí? El amor no tiene contrario, solo el ego necesita opuestos para existir. Así es.
Aquí lo que estamos haciendo es recordar, recordar quiénes somos realmente. Y ahí dejamos de luchar, dejamos de resistir, ¿sí? Soltamos. Y creo que todos hemos pasado por una situación en la que nos hemos sentido atrapados, nos hemos sentido sin recursos y hemos dicho, ya basta, ¿no? Suelto, suelto. Porque ya nos cansamos. El cuerpo también llega a un punto en el que ya no soporta, se enferma, le dan situaciones, ¿no? Llegamos a los límites, siempre. Es sufrimiento, es necesario, pero hasta que nos damos cuenta que ya es innecesario, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuáles serían las trampas del ego? Pues el ego utiliza varias artimañas o trucos y la única manera de sortearlos es reconocerlos y tomar acción en ellos, ¿ok? La primera es la creencia en la separación. En muchas ocasiones no somos conscientes de que nos comparamos con los demás, ¿sí? Con la intención de sentirnos especiales y diferentes. Cuando actuamos para demostrar que somos mejores o peores que alguien. Y lo hacemos esto siempre desde el ego. Wayne Dyer decía, no necesitas ser mejor que nadie, solo necesitas ser mejor de lo que solía ser ayer. Eso es lo más importante, ¿no? En esta situación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo lo vemos en los deportes. Cuando una persona que se define como aficionado a un club de fútbol hace todo tipo de cosas para diferenciarse de los otros equipos. Este se va a sentir superior y va a rechazar enérgicamente a los rivales, ¿sí? ¿Por qué? Porque está actuando desde su ego. Entonces, así también nacen los bandos, los fanatismos religiosos, las nacionalidades, los partidismos, etcétera. El ego siempre va a buscar que tengamos motivos para estar disgustados. Sentirnos separados, víctimas, para creer que tenemos razón. Así de esa manera por ahí lo podemos identificar, ¿no? El otro es la culpabilidad y el victimismo. Donde cada vez que creemos que los demás son responsables de lo que nos sucede, entregamos las riendas de nuestra vida al ego y nos autoproclamamos víctimas. Nos justificamos y usamos todo nuestro conocimiento para seguir igual y no cambiar. Esto creo que nos pasa siempre, ¿no? A todos. Entonces, por ejemplo, una mujer cuenta lo demandante que es su jefe. Perdón. Ahora, quien cada vez que le da más trabajo, eso la agota, pero es lo que tiene que aguantar para mantener ella lo tiene que aguantar, ¿no? Tiene que aguantar esa situación. Entonces, esta percepción es del ego, ya que pone la responsabilidad en otra persona. Por lo tanto, ella se paraliza porque no puede cambiar a su jefe. Vean la diferencia de percepción desde la conciencia de unidad. Una mujer cuenta que tiene un jefe al que no sabe ponerle límites, que ella acepta hacer el trabajo de los demás y no sabe el por qué actúa de esa manera. La buena noticia es que incluso cuando nos creemos víctimas de las circunstancias, es una elección que nosotros mismos hacemos. Por lo tanto, tenemos la capacidad de volver a elegir y recuperar las riendas de nuestra vida. Y eso va a depender solo de nosotros. Y obviamente de los recursos o las herramientas que podamos aprender o recordar, ¿sí? Para eso existen pues los cursos, los libros, las experiencias, ¿no? Vividas, que nos puedan ayudar a descubrir esa situación. Pero desde ya, comprender que esto de la culpabilidad y el victimismo es cosa del ego, pues ya es un trabajo bastante grande, ¿no? Otra de las artimañas del ego es confundir el amor con el sacrificio. Saben que existe un abismo entre lo que es el amor y el sacrificio. Una persona que se sacrifica hace cosas que no quiere hacer. Mientras que el sacrificio busca manipular, el amor simplemente se brinda generoso. Es abundante y se manipula, perdón, se multiplica cada vez que se comparte, ¿sí? Podemos distinguir estas dos aristas, estas dos situaciones. Hay personas que solo se ocupan de dar a los demás y no se dan a sí mismas. Por lo tanto, son egoístas con ellas mismas. Entonces, usar el sacrificio como un arma de manipulación para que los demás sientan lástima o hagan lo que ella quiere. Como por ejemplo, cuando hay madres, generalmente las madres dicen esto,
con todo lo que hice por ti, me pagas así, ¿no? Entonces una mente que sabe que que no está separada de los demás, va a comprender que lo que ofrece al mundo se lo está dando a sí misma. De ahí surge el dicho de, si no te gusta lo que la vida te brinda, observa qué es lo que estás ofreciendo y con qué intención lo estás haciendo. Así que ahí tenemos una arista muy importante, ¿sí? Para poder digerirlo después. ¿Qué es lo que estoy dando al mundo? ¿Y qué es lo que estoy recibiendo? ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo podemos? Por aquí hay una imagen. A ver, si crees que es más espiritual es el yoga, usar ropa hippie, estás atrapado en una trampa del ego. Claro, ahí está el ego, ¿no? Las diferencias. Yo soy mejor, tú eres menos o más. Entonces, ¿cómo ponemos el ego a nuestro servicio? O sea, el ego no es bueno ni malo, eso ya quedó claro, sino es necesario, ¿sí? Pero hay que ponerlo a nuestro servicio y para ello debemos desarrollar nuestra gratitud hacia los demás, a todos, sin excluir absolutamente a nadie, porque un ego sano y bien estructurado no tiene que desaparecer, ni tampoco necesitamos luchar contra él. Al ser nuestra propia creación, podemos reconocerlo y hacerlo más flexible, darle su lugar, ¿sí? Es comprensible que debido a las experiencias dolorosas pensemos que no podemos sentir gratitud por todos, sino solo por quienes apreciamos y amamos. Sin embargo, no nos damos cuenta de que a medida que negamos la paz a otro y elegimos el resentimiento por voluntad propia, simplemente estamos renunciando a nuestra paz interior. Creo que eso todos lo sabemos, todos lo hemos experimentado. Eso no quiere decir que no nos enojemos, ¿sí? Pero no justifiquemos lo que sentimos, ¿sí? Habrá experiencias que nos gusten, otras que nos disgusten, esto es lógico. Se podría decir que es natural, pero si no nos animamos a preguntarnos para qué la vivimos, para qué vivimos esas situaciones difíciles, esa pregunta nos va a llevar a mirarnos, ¿sí? Un poquito más a nosotros mismos y a reconocer el modo en el que nuestras decisiones van a contribuir a que vivamos en incoherencia. Porque muchas veces vivimos en incoherencia y no nos damos cuenta, ¿sí? Porque venimos repitiendo patrones. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta, que es un sinónimo que se dice cuando despertamos y empezamos a observar realmente lo que está pasando, nuestras emociones, nuestros pensamientos, allí empezamos a tener las riendas de nuestra vida, ¿sí? A tomar las riendas de nuestra vida. Como dice aquí William Blake, ¿no? Cuando se limpian las puertas de la percepción, es difícil perderse la asombrosa belleza de la creación. Entonces aquí hablan acerca de la famosa muerte del ego, que pues todas las tradiciones espirituales marcan la muerte del ego o la transformación del ego, que es a lo que nosotros estamos más alineados, y como meta, ¿no? Porque solo entonces es posible la unión con Dios. Entonces, el ego puede ser muy hábil, ¿sí? Pero recuerda que no estamos a su merced ni a merced de las circunstancias, sino que no nos sino que lo que nos impacta tiene que ver con nuestra manera de percibirlo, percibir esa realidad. Nosotros somos la causa y los efectos lo vemos en nuestra vida, en nuestras experiencias, en lo que tenemos, en lo que no tenemos, así. Entonces todos tenemos ese ego, pero debemos ser conscientes de que no somos eso, no somos eso que creemos. Nosotros lo creamos. Por lo tanto, tenemos esa capacidad de moldearlo para que contribuya a nuestro bienestar. Pues porque es por eso que nada de lo que haces, piensas o deseas establece tu valía. Tú ya vales por lo que ya eres, ¿sí? Por ti mismo. Entonces, ¿cómo sabemos que actuamos desde el ego? Pues ponemos al ego en su lugar, poner al ego en su lugar, a donde pertenece, ¿sí? Implica no permitir que esa parte limitada de mi psique decida por mí, sino cómo sé cuando esto va a suceder o está sucediendo. Pues es muy sencillo. Cuando una situación me genera sufrimiento, ¿sí? El conflicto interno siempre surge al producirse un choque de creencias o cuando actuamos con incoherencia, porque mi ego se resiste a ver las cosas de otra manera. Cuando algo me duele, en pocas palabras, ¿sí? Cuando me dicen algo y me choca, no me gusta,
Ahí ustedes se pueden dar cuenta inmediatamente cuando están tocando al ego, de alguna manera. ¿Ok? Por eso en los acompañamientos aplicamos la famosa autoindagación, preguntas, para descubrir otra manera de ver las cosas, más allá de la visión reducida de su ego. Este personaje que habita en nuestra mente va a filtrar cada situación para que encaje con su forma de ver el mundo y se cierre a todas las demás posibilidades. Entonces, cuando ponemos al ego en su lugar, sin rechazarlo, pero sin seguir tampoco sus dictados, accedemos a nuevas formas de ver que nos van a permitir expandir nuestra personalidad, sentirnos más agradecidos y crecer a través de esas dificultades. Vamos a cambiar literalmente nuestra percepción, ¿sí? Y ese es el objetivo de todo lo que hacemos aquí en nuestros cursos, en nuestros encuentros, porque básicamente lo que nosotros hacemos son acompañamientos. Aquí Carl Gustav Jung dice, ¿no? En cada uno de nosotros hay otro al que no conocemos. Todos estamos caminando, ¿sí? De la mano. Ninguno es más, ninguno es menos. Todos estamos en el mismo sendero. Tal vez unos más adelantaditos que otros, pero todos al fin vamos a llegar al mismo destino. Y ese es el punto clave aquí, ¿no? Que nadie es más, nadie es menos. Todos somos uno, todos somos iguales. Bien, entonces ahora sí, le doy pase al maestro Nolasco para que pueda darnos su apreciación. La segunda parte se podría decir de lo que es el ego desde un punto de vista de un curso de milagros. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, maestro Nolasco. Buen día. Hoy continuamos con los repasos de las 2 semanas pasadas, en el que vamos a ver los ejercicios diarios que compartimos en el club. Para las personitas que están en el club, seguro que están haciendo los ejercicios, leyendo los textos, viendo los videos, que son importantísimos para que puedan comprender cada uno de estos ejercicios. Maestro Nolasco, bienvenido, buenos días. ¿Me escucha? Vamos a ver si está. Sí, sí está. Buen día. Buen día, maestro Nolasco. ¿Me escucha? Ahí lo veo, pero no sé si estará presente. Vamos a ver. Listo. Ha tenido unas fallas técnicas el maestro Nolasco con su tablet, pero ya ahorita se desconecta y se conecta nuevamente. Y mientras lo esperamos, a ver, quisiera saber qué opinan acerca del ego, cómo lo entienden, cómo hay una imagen aquí que la clase pasada les mostré acerca de cómo vemos qué relación hay entre el alma, el espíritu, ¿sí? El ego, porque hay dos aspectos, ¿no? El ego sano o estructurado que le dicen,
Y el ego, pues, o la sombra, ¿no? Seguro que muchos han escuchado de la sombra. Incluso en la formación de autoconocimiento hay todo un tema relacionado, todo un módulo para trabajar con la sombra, ¿sí? Integrar, identificarla, integrarla. Es muy, muy bonito ese módulo, me encanta. Las personitas que están en el club, que quieran conocer un poquito más de esta herramienta, me pueden solicitar el módulo de la sombra. Yo con gusto se los mando. A ver, vamos a ver. Listo, entonces aquí en esta imagen vemos que hay esa parte, ¿sí? Donde están todas estas emociones. Se podría decir que el alma está encapsulada, está atrapada, ¿sí? Por energías densas, oscuras, por todas esas emociones, lo que también conocen como los pecados capitales, ¿no? Seguro que ustedes han escuchado la gnosis, que también yo muchas veces hace tiempo que les hacía presentaciones de la gnosis, en donde ellos consideran que al ego hay que eliminarlo, ¿no? Hay que matarlo. Ahí está, ahí está. Ya veo al maestro Nolasco en línea. Creo que ojalá que se pueda conectar sin problema. Ahí está. Bueno, Ahí está. Maestro Nolasco, buen día, bienvenido. buen Ya, día. ¿Sí ya me lo podemos. escuchan? Perdón. Sí, 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 lo escuchamos. Ok, ok. Listo. Buen Entonces, día. De verdad, estamos estrenando el lo segundo dejo. mes de este año. El segundo mes, 1 de febrero. Y la verdad me siento muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y de verdad que el ego es un tema central. Es un tema fundamental para entender. En la medida que lo vayamos entendiendo y comprendiendo durante este año, nos vamos a ir liberando. De verdad, porque el ego es como un maestro o bien un tirano, de verdad. Es maestro y es tirano a la vez. Y el ego, de alguna manera, es una construcción social que cada uno de nosotros va a través de nuestra vida, va uno construyendo, va uno fabricando, va uno inventando. Y de verdad, desde niños, desde pequeños, el niño va aprendiendo a construir, a fabricar, a inventar su ego. Y de alguna manera los egos, hay un ego superior o un ego divino y un ego inferior o un yo inferior. Y bueno, aquí vamos a hablar de ambos. En la medida que vamos hablando tanto del ego divino, del ego superior o del yo superior, y hablamos del ego humano o del yo inferior, vamos teniendo un punto de comparación. El ego divino, el ego que de alguna manera está relacionado con la parte celestial, la parte espiritual nuestra, implica unidad, implica amor, implica de alguna manera conexión con todo. Mientras que el ego inferior, el yo humano, es una construcción social, es una herramienta, es una identidad que cada uno de nosotros va construyendo. Y el ego divino, el yo superior, decíamos, unidad, es amor, es libertad. Mientras que el yo inferior, el ego humano, básicamente responde a dos acciones. Incluso en las cartas de Cristo, Cristo dice, el ego humano responde básicamente a la aceptación por un lado y al rechazo. El ego humano o el yo inferior acepta todo aquello que desde su perspectiva le agrada y rechaza todo aquello que considera le desagrada o le hace daño. Y entonces, desde pequeñitos vamos construyendo nuestro ego. Y nuestro ego puede ser un ego que se va creando, perdón, más bien fabricando. Aquí es otro punto importante. El ego divino o el yo superior crea.
crea, mientras que el yo inferior o el yo humano fabrica, inventa. Esto es interesante, diferenciar, entender. Y la creación de alguna manera está relacionado con lo original, con lo real, con lo verdadero, mientras que la fabricación es algo temporal. La fabricación, la invención es de alguna manera una realidad falsa, una falsa realidad, algo que es temporal, algo que es pasajero, mientras que la creación está fundamentada en la verdad, la, la fabricación e invención del ego humano está fundamentado en lo temporal, en lo irreal, en las creencias limitantes. Esto es importante entenderlo y comprenderlo. Y de verdad que hoy en el mundo estamos viviendo luchas de egos tremendos. Y hay que observar el mundo, porque al observar el mundo, observar las actitudes, las conductas de nuestros, nuestros líderes mundiales, podemos darnos cuenta cómo los egos están allí luchando. Y decíamos, los egos inflamados, vamos a llamarles egos inflamados, egos que de alguna manera juegan el papel de victimarios. Aquí es interesante. El ego humano puede ser víctima o victimario. Los egos que se sienten de alguna manera fuertes, poderosos, juegan el papel de victimarios. Y tenemos un claro ejemplo de verdad en el mundo. El presidente Trump es un ego súper inflamado, súper, súper que se siente súper poderoso. Se siente tan poderoso que puede enviar fuerzas militares a otros países para generar guerras, para generar negocios. Y ahí está un claro ejemplo de un ego que se siente victimario, que se siente poderoso y que quiere hacer su voluntad a costa del sufrimiento, de alguna manera del daño a los demás. Ese es el ego que se siente poderoso y que quiere hacer su propia voluntad sobre la voluntad de los demás. Y bueno, de alguna manera ahorita, por ejemplo, la relación entre Estados Unidos y Cuba, Cuba de alguna manera está padeciendo el bloqueo de Estados Unidos y de alguna manera los cubanos se sienten víctimas y son víctimas de alguna manera de, de los Estados Unidos. Y ahí hay un claro ejemplo de cómo un ego humano inflamado, un ego que se siente poderoso, quiere dominar, quiere controlar, quiere sentirse de alguna manera por encima de los demás. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque de alguna manera todos y todas tenemos un ego que tenemos que entender, comprender y que tenemos que educar y que tenemos que orientar hacia el yo superior o el ego divino. De verdad, es bien interesante cómo el conflicto de los siglos, las batallas, las guerras, las hambres, de alguna manera están originados desde el ego humano, de verdad. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas guerras, cuántas hambres, cuántas enfermedades han sido invención y creación, han sido invención y fabricación de un ego humano, de verdad. Cuántos sufrimientos, cuántos dolores ha fabricado, ha inventado el ego humano. En esa lucha, es una lucha que de alguna manera no tiene sentido. No tiene sentido la lucha por el poder económico, el poder religioso,
el poder político. Es una lucha donde el ego humano está allí, luchando con otros egos. Las guerras de Ucrania, las guerras de Gaza, las guerras que ahorita se están instrumentando en Irán, que de alguna manera ocultan lo que verdaderamente quieren los egos, que se sienten poderosos, que quieren controlar y dominar. Y los egos también se ven en en las familias. El padre que domina, que controla, que golpea, o la madre que de alguna manera se siente víctima. Y hay unas relaciones de egos. Por eso es importante el tema, ¿no? En un curso de milagros, de alguna manera, lo que busca el curso de milagros es, de alguna manera, corregir nuestra mente. Porque finalmente el ego humano está construido por pensamientos, está construido por emociones, está construido por actitudes, por conductas, que de alguna manera tenemos que ser conscientes nosotros mismos. Cómo nuestro ego está generando conflictos en nuestra familia, en nuestros hijos, familias que se separan, familias que se dividen, porque hay una lucha de egos, naciones que de alguna manera sufren, naciones que sufren del dominio, del control de una élite o un grupo de gentes que detentan el poder político, económico, a costa del sufrimiento de la mayoría de los pobladores. De verdad que es algo que uno, cuando uno empieza a hacer conciencia, dice, ¿cómo es posible que el ser humano, tantos cientos de años que está en la Tierra y aprende, pero muy lentamente? Debemos de aprender a dominar, a controlar las actitudes del ego humano, esas actitudes que generan sufrimiento, que generan dolor, que generan muerte, que generan destrucción, que generan dualidad, que generan conflicto. Entonces tenemos que observar, observar nuestro pensamiento, nuestras emociones y de alguna manera aprender. Decimos también que el ego humano o el yo inferior es como una escalera. Es como una escalera que si de alguna manera el ego se convierte en maestro de nosotros, nos enseña a subir, a ascender al mismísimo reino de Dios, a conectarnos con el ego superior, con el yo divino. Pero si el ego se descontrola y el ego humano nos domina, realmente ese ego humano descontrolado, ese ego desatado, nos lleva al mismísimo infierno. Por eso es importante el tema del ego, porque si lo vamos entendiendo y comprendiendo y vamos sanando esa parte que necesitamos sanar a nivel de nuestras familias, de nuestras naciones, a nivel del mundo, pues en esa medida vamos a ir conectándonos con el yo superior, con el ego divino, conectándonos con el amor, con la libertad, con la emancipación, con la independencia del ser. Por eso es importante el tema. Tenemos que de alguna manera corregir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras conductas. Es un proceso de expansión y extensión de nuestra conciencia, de experimentar de alguna manera esa unión que tenemos y que no nos damos cuenta. Estamos unidos de alguna manera a todo, a todos y a todas. Estamos unidos, me gusta comentarlo y repetirlo y sentirlo,
Estamos unidos a la energía de la vida, del amor. Todo lo que te da energía te da vida, te da amor. Y estamos unidos a eso. El sol, por ejemplo. El sol lo vemos salir todos los días y lo vemos como algo normal. Pero sin ese sol que nos da energía, que nos da vida, que nos da amor, no podríamos concebir la vida como la concebimos en este planeta. El sol es vida, es energía, es amor. El agua que conforma más del 70% de nuestro cuerpo, es vida, es energía, es amor. El aliento de vida, el oxígeno, el aire, es energía, es vida, es amor. Los alimentos que nos nutren, los alimentos de la tierra. De verdad que estamos conectados con todo y con todos y con todas. Y de alguna manera esto es un proceso que cada uno de nosotros está viviendo. Hay quienes se sienten víctimas y les gusta jugar el papel de víctimas, porque de alguna manera, al sentirse víctimas de una persona que es victimario, entonces están cediendo su poder al victimario. Y el victimario, entre más le ceden poder, más poderoso se siente. Y se siente también con el derecho el victimario de doblegar, de dominar, de controlar. De verdad, este es un proceso de aprendizaje, tanto del que juega el papel de victimario como el que juega el papel de víctima, porque finalmente la unidad, en la unidad ya no hay dualidad, en la unidad hay libertad, en la unidad ya no hay conflicto, ya no hay adversarios, ya no hay enemigos, pero en la dualidad, en el yo inferior, en el ego humano que fabrica e inventa, pues ahí está el sufrimiento, el dolor, la destrucción. Y curiosamente, en el ego humano hay un Dios, a un Dios que todos adoran, el Dios dinero, el Dios poder. Y finalmente, el mundo es maravilloso. Todos tenemos que aprender la lección que hoy estamos viviendo a nivel mundial, a nivel de los países. Trump, el presidente Trump, para algunos puede ser un ser terrible, un tirano que genera dolor, que genera sufrimiento, que genera muerte, pero también puede ser un gran maestro, el maestro que está poniendo el ejemplo de lo que no debe de ser, lo que no debe de ser un individuo de verdad. Trump es una personalidad, es una máscara social que él mismo se ha fabricado e inventado. De verdad, en sus condiciones y contextos, él ha fabricado e inventado esa máscara social y que de alguna manera, pues, finalmente va a acabar su papel de tirano o de maestro. Para mí es un tirano y es un maestro a la vez. Es un tirano para los que de alguna manera son parte de su juego, del juego de las víctimas, de verdad. Es un tirano para los que se sienten víctimas de sus políticas, pero también es un maestro. Es un maestro para darnos cuenta de cómo un ego inflamado, un ego de alguna manera que ha sido alimentado por sus propias condiciones, contextos, circunstancias, es un ego que está fabricando dolor, sufrimiento, ansiedad, incluso en su propio país. En su propio país está inventando y fabricando circunstancias
de ansiedad, de angustia, de miedo en los migrantes, en su propia población. Bueno, es interesantísimo de verdad este tema del ego. Y todos estamos en el proceso de aprendizaje. Y tenemos que volvernos observadores, observadores de lo que pensamos, observadores de lo que sentimos, observadores de lo que decimos, observadores de lo que hacemos y darnos cuenta qué estamos haciendo con nuestros seres queridos y amados, qué estamos haciendo con nuestro prójimo. ¿Estamos creando paz, unión, equilibrio y armonía? ¿O estamos fabricando o inventando destrucción, ansiedad, angustia, muerte, dolor? Tenemos que hacer conciencia de lo que cada uno de nosotros está haciendo en su ámbito que trabaja, en su ámbito que labora, en su ámbito que se relaciona con los demás. Tenemos que hacer conciencia. Todos estamos en este proceso de aprendizaje, de verdad. Y bueno, pues en este proceso estamos y en este proceso estamos aprendiendo. Cada día, cada día trae sus bendiciones y cada día tenemos que elegir. ¿Qué vamos a elegir hoy? Vamos a elegir de alguna manera la unidad, el amor, la libertad, la abundancia, la conciencia, la sabiduría, la paz. O vamos a elegir lo contrario. Lo contrario del amor es el miedo. Lo contrario de la libertad es la esclavitud. Lo contrario del dolor es el placer, la alegría, la felicidad y la dicha. ¿Qué es lo que vamos a elegir hoy? Lo más importante, digo yo, de la vida es que tenemos el gran poder de elegir en nuestro libre albedrío. Y nosotros podemos elegir ser creadores o co-creadores con Dios, de mundos de unión, de equilibrio, de armonía, de paz, de verdad. O podemos ser fabricantes, inventores de ansiedad, de angustia, de muerte, de dolor, de destrucción, de esclavitud. Eso es lo más hermoso, lo más bello, que tenemos la libertad de decidir, de elegir. Sentirnos víctimas del poderoso, sentirnos víctimas del victimario. ¿Qué queremos ser hoy? ¿Queremos ser los carceleros o los presos? De verdad, ni carcelero ni preso, sino simplemente seres humanos que nos estamos liberando de los pensamientos, de las emociones, de las palabras que generan y fabrican e inventan destrucción, que inventan y fabrican dolor, que inventan y fabrican muerte. De verdad que la vida, cuando uno la ve de la manera en que les estoy comentando, no es tan complicada, no es tan difícil, de verdad, de verdad. Y bueno, yo me siento muy agradecido con la vida por todas las enseñanzas, por todas las experiencias, por todo lo que me ha dado y me sigue dando la vida, de verdad. Ayer, 31 de enero, cumplí 67 años y digo, 67 años, qué rápido se han ido. Y de alguna manera digo, quiero vivir tal vez otros 67 y tal vez vivir este curso de milagros otros 67 años, que tal vez tengo como 5 o 6 años trabajando el curso de milagros, pero de verdad que los milagros se dan. Hoy se están dando los milagros. En este momento están naciendo nuevos seres humanos.
en diferentes partes del planeta. En este momento están generándose milagros de paz, de armonía, de cambios, de transformaciones. Las bendiciones están constantemente llegando y las bendiciones de alguna manera las elegimos también nosotros. De verdad que las bendiciones llegan y las elecciones que hacemos, lo que elegimos es una lección que necesitamos, que de alguna manera hemos decidido tomar. Es interesante. Una elección es una lección que nosotros hemos elegido hoy en lo que estamos viviendo personalmente cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros lleva su historia de vida. Cada uno de nosotros elige cada día las bendiciones que quiere recibir. Y detrás de cada bendición hay una lección y detrás de cada lección hay una bendición. Una lección bien aprendida te da la bendición que lleva guardada. De verdad, la guerra es una lección. Si aprendemos de la guerra, vamos a comprender y experimentar lo que es la paz. Que si de alguna manera aprendemos del conflicto que hay dentro de nosotros, conflicto con la muerte, tener miedo a la muerte genera un conflicto y es tener miedo a la vida también. Si tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la vida y eso es un conflicto. Pero si entendemos y comprendemos lo que es la vida y lo que es la muerte, entonces la vida y la muerte se vuelven una bendición realmente. Y todo, de alguna manera, digo yo, todo es una bendición. La enfermedad es una bendición. Yo de mis padecimientos estoy aprendiendo enormes cosas, de verdad. Estoy aprendiendo a manejar mi energía. Estoy aprendiendo a manejar mi salud visual, mi salud estomacal. Entonces, todo de alguna manera, todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, pues son lecciones que de alguna manera hay que aprender. Y hay que sacar de cada lección el aprendizaje y la bendición que cada elección que hacemos nos guarda para nosotros. El mundo está perfecto como está, de verdad. El mundo es perfecto como es, porque el mundo todos los días nos guarda lecciones. Y aprender que el ego puede ser tu mejor maestro o tu mayor tirano, pues es de alguna manera el aprendizaje que hay para ti. ¿Qué quieres que sea el ego humano para ti? ¿El tirano? Si has decidido que el ego humano sea el tirano, entonces vas a sentir ansiedad, angustia, miedo, vas a buscar culpables de lo que está pasando y los vas a encontrar. Pero si decides que el ego humano es el maestro que te va a enseñar a trascender esta vida, esta existencia humana, esta vida material, entonces eso será para ti ese ego humano, un maestro que te va a ayudar a trascender la angustia, la ansiedad, el miedo, la dualidad. De verdad que todo está bien como está. De verdad que bendiciones para todos y todas. Si eres víctima, pues bendice tu victimismo, pero libéralo y suéltalo. Si eres victimario, pues sánate y deja de ser victimario. De verdad, todos hemos jugado el papel de víctimas o victimarios en algún momento. Y de alguna forma vamos
En esos papeles de víctimas y victimarios vamos guardando resentimientos o remordimientos y nos vamos atando al pasado, al ayer. Cuando nos volvemos víctimas o victimarios, de alguna manera, esos papeles que hemos jugado nos han generado resentimientos y remordimientos y nos han atado al ayer, al pasado. Entonces tenemos que generar un proceso de observación de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos, de lo que hacemos y aprender de nuestras propias acciones, de verdad. Y hay algo importantísimo, el perdón, el perdón, perdonarnos por los errores, perdonarnos por haber jugado papeles de víctimas o victimarios, perdonarnos por los resentimientos y remordimientos que hemos guardado, liberarnos del ayer, liberarnos del pasado. La gente vive atada al ayer, vive enojada, molesta por lo que ayer le pasó, vive con miedo que ayer vivió, vive hoy sintiendo el fraude que ayer le hicieron, vive hoy por la infidelidad que según él o ella ayer le, le dio a alguna persona, algún ser querido o amado. La gente se ata a ideas, de verdad, ideas de lo que es fiel, de lo que es la fidelidad, de lo que es el amor. Se ata a ideas que de alguna manera, en lugar de liberarlas, las esclaviza, de verdad. Tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones, tus pensamientos, simplemente son herramientas de construcción, de fabricación o de invención o de creación. Permítete que tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones, tus acciones sean creativas, que generen unión, equilibrio y armonía y paz, de verdad. Y deja ya que tus pensamientos, tus emociones, tus palabras, tus actitudes, tus acciones fabriquen o inventen sufrimiento y dolor para ti y para los demás. Esto es hermoso, de verdad, ir entendiendo y comprendiendo que todos estamos en este proceso. Aprender a vivir también es de alguna manera aprender a dejar esta vida. Y digo, yo lo que quiero es aprender a vivir cada día. Y tal vez hoy, tal vez mañana, no sé, pues dejaré esta existencia. Pero quiero dejar esta existencia muy agradecido y muy bendecido por todo lo que he vivido, por todo lo que he aprendido, por todo lo que la vida me ha dado. Entonces, todos estamos en este proceso de aprendizaje de lo que es el ego. Y recapitulando, hay que entender que hay un ego divino, que es unidad, que es amor, que es libertad, que es abundancia, que es paz, que es alegría, que es felicidad, que es dicha, que es conciencia, que es sabiduría, que es amor incondicional. Ese es el ego divino. Mientras que hay un ego humano que es de alguna manera ansiedad, angustia, depresión, es ambición, es control, es dominio, es esclavitud, es enfermedad. Hay que entender eso, entenderlo, comprenderlo y de alguna manera, pues experimentarlo en nuestra vida cotidiana, de verdad. Entender lo que es el ego humano
y entender lo que es el ego divino y trascender esta parte humana que tenemos, de verdad, esta parte egoica, esta parte del yo inferior. Todo es un aprendizaje, de verdad. Y bueno, hoy iniciamos el segundo mes de este bendito 2026 y mis bendiciones para todos y todas, de verdad. Que este 2026, que este segundo mes de este bendito año sea el más milagroso, el más maravilloso, el más magnífico, el más generoso, el más bondadoso, el más abundante en amor, de verdad, para todos y todas. Y bueno, gracias de verdad por estar aquí. Vamos con el repaso práctico de los ejercicios de la semana. Si no hay preguntas o comentarios sobre el tema, nos vamos con los ejercicios de la semana. El primer, la primera lección del día lunes pasado dice, ¿me la puedes leer, Gloria, por favor? Porque ya mi Está vista. en la pantalla, ¿lo puede ver? O igual se la leo. A ver. Es que sí lo alcanzo a ver. Ah, pero yo lo puedo leer si gusta. Ajá. Lección 19. Dice, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos, de verdad. Hablábamos del ego como una proyección de pensamientos. Y ahorita los pensamientos que fluyen en el mundo son pensamientos de temor, de angustia, de ansiedad. Hay un pensamiento que dice se puede desatar la tercera guerra mundial y sería una tercera guerra mundial desastrosa para la humanidad, porque ya serían bombas nucleares y bueno, dice uno, esto es terrible. Y entonces los pensamientos de ansiedad y de angustia afectan realmente a gran parte del mundo. Por eso esta lección dice, no soy el único que sufre los efectos de mis pensamientos. Esos pensamientos de ansiedad se comparten a nivel mundial. Y de alguna manera tenemos que entender y comprender que los pensamientos son herramientas de fabricación, invención del ego inferior o de creación del ego superior. Esa sería la lección del lunes pasado. La siguiente lección dice, Estoy decidido a ver. eso, estoy decidido a ver. Curiosamente, estoy decidido a ver. Quiero ver, pero no ver con los ojos que he visto el mundo. Estoy decidido a ver, pero decidido a ver de otra manera. Estoy decidido a ver de una manera más clara. Estoy decidido a ver la unidad y el amor. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera, no como las veía. ¿Sí me escuchan, perdón? ¿O se cortó la... Sí, sí lo escuchamos. Ajá, como apareció una imagen en lugar del texto, pensé que no me escuchaban. Entonces, estoy decidido a ver. Y esto es una decisión de verdad que cada uno debe de tomar. Decisión de ver las cosas de otra manera, no como las veía ayer, de verdad. Nosotros los seres humanos, con este ego inferior o este ego que fabrica e inventa, se ata al ayer, se ata al concepto de tiempo, de verdad. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera, no como las veía ayer. La siguiente lección dice la siguiente lección,
Estoy Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. de otra manera. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Es una decisión que tomo, de verdad. Hoy tomo la decisión de ver las cosas de otra manera. En lugar de ver dualidad, lucha, conflicto, guerra, veo unidad, veo amor, veo equilibrio, veo unión y armonía, porque estoy decidido a ver las cosas de otra manera, de verdad. El ego humano siempre quiere tener la razón. El ego inferior, el yo inferior siempre quiere tener la razón, de verdad. Y es bien interesante cuando tú estás comentando algo con alguien y empieza un debate en quién tiene la razón, la mejor forma de ganar el debate es guardar silencio y decir, tienes razón. Finalmente, lo más importante antes que tener la razón es conservar tu paz, de verdad. Entonces, la decisión de ver las cosas de otra manera es, de alguna manera, acabar con la dualidad, acabar con la dualidad, acabar con el conflicto, acabar con las creencias limitantes y de alguna manera liberarnos del ayer, del pasado. La siguiente lección dice, Lo que veo es una forma de venganza. lo que veo es una forma de venganza. Lo que veo es una forma de venganza, sobre todo si lo que veo es un ataque, sobre todo si lo que veo es una imposición, sobre todo si lo que veo es una forma de dominio, de control. Entonces, lo que veo es una forma de ataque a mi invulnerabilidad, de verdad. Todo aquel pensamiento, toda aquella emoción que implica un daño a mi persona es una forma de ataque que yo acepto de los demás. Pero si yo quiero ver las cosas de otra manera, pero si yo digo, más importante que nada es mi paz, y entonces conservo mi invulnerabilidad porque me conecto con mi ser superior, de verdad. La siguiente lección dice, Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Qué interesante es esto. Fíjense, el poder del pensamiento. Nuestro pensamiento de alguna manera es creador de mundos de equilibrio, de armonía y de paz, o bien fabricante o inventor de mundos de guerra, de pestes, de hambres. Entonces, de alguna manera mis pensamientos me liberan o me atan, me liberan o me atan. Entonces, me libero de mis pensamientos de ataque y de alguna manera me conecto con los pensamientos y palabras de Dios. Me gusta escuchar, me gusta entender que de alguna manera somos una extensión de los pensamientos y palabras de Dios. Y cuando de alguna manera nos conectamos con los pensamientos y palabras de Dios,
nos estamos conectando con la unidad, con el amor, con la libertad, con la abundancia. La lección siguiente dice, No percibo lo que más me conviene. no percibo lo que más me conviene. ¿Cómo voy a percibir lo que más me conviene si me identifico con pensamientos de ataque? ¿Cómo voy a percibir lo que más me conviene si me identifico con la ansiedad, con la angustia, con el miedo? De verdad que curiosamente nosotros somos los creadores o fabricantes de lo que estamos experimentando y viviendo. Entonces, no percibo lo que más me conviene. Y no percibo lo que más me conviene cuando de alguna manera me conecto con pensamientos de ataque. La siguiente lección dice, No sé cuál es el propósito de nada. no sé cuál es el propósito de nada. Y de verdad que si no sé el propósito, el significado profundo de la vida, no sé el propósito de nada. La vida es maravillosa, la vida es formidable, pero si veo la vida como sufrimiento, si veo la vida como una lucha constante, como un conflicto constante, entonces no conozco el propósito de nada. De verdad, cuánta gente pasa por esta existencia humana y lo único que ve es lucha, es conflicto, es guerra, es hambre y se llena de ansiedad, de angustia. Y el verdadero propósito de la vida no es eso. El verdadero propósito de la vida tiene un significado profundo. Profundo significado tiene la vida. Pero si no encuentro el verdadero propósito de la vida, no encuentro el propósito de nada. Y por eso, de alguna manera, se repiten nuestras existencias. Eso es lo más hermoso, que una existencia humana no nos alcanza para entender el verdadero propósito de la vida. Y mismo Cristo dice, la rueda de la vida está girando constantemente. Y son constantes las existencias humanas que tenemos para encontrar el verdadero propósito de la vida. De verdad. La siguiente lección dice, Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. mis pensamientos de ataque atacan mi vulnerabilidad. Qué curioso. Es el ego inferior, el ego humano, atacándose a sí mismo, atacando su invulnerabilidad. Esos pensamientos de ataque, esos pensamientos de ansiedad, de angustia, de miedo que yo alimento, de verdad. Ahora que pasó el COVID-19, me preguntaba yo, ¿cuántas personas no murieron de miedo antes que el virus llegara? El miedo de alguna manera les destruyó su sistema inmunológico y se autodestruyeron prácticamente. Por eso es importante que los pensamientos son herramientas que utilizamos a favor o en contra de nosotros mismos. Y nuestros pensamientos de ataque, de alguna manera, debilitan nuestra invulnerabilidad. Esto es importante. Por eso decía Calimán, un héroe mexicano de una historieta mexicana, de un cómic mexicano, quien domina la mente, lo domina todo. Quien domina los pensamientos,
domina de alguna manera su existencia y su vida. Por eso es importante entender y comprender que los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las palabras son herramientas de construcción, son herramientas para crear o para fabricar. La siguiente lección dice, Por encima de todo, quiero ver. por encima de todo quiero ver. Por encima de todo quiero ver. Por encima de este mundo material, de este mundo humano, por encima de todo pensamiento, de toda teoría, por encima de todo quiero ver. Quiero ver con los ojos de la sabiduría y el amor de Cristo. Por encima de todo quiero ver. Y de verdad, simplemente cierra tus ojos. Guarda silencio. Y mira hacia adentro de ti mismo. Y solamente 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, siente la paz. Siente el silencio. Y por encima de todo verás que hay una paz que tú puedes construir, que tú puedes crear. Por encima de todo, quiero ver un mundo de paz. Quiero ver un mundo de armonía. Por encima de todo, quiero ver de alguna manera el mundo celestial, el mundo divino, que está dentro de nosotros mismos. Simplemente tenemos que ver nuestro interior. La siguiente lección dice, Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Si se dan cuenta, las lecciones van ligadas unas con otras. Entonces, por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Necesitamos de alguna manera perdonar el pasado, perdonar los remordimientos y resentimientos del ayer, perdonar y liberarnos del ayer para ver las cosas de otra manera. De verdad que el perdón es el aroma que la rosa deja sobre la suela del zapato que la pisa, es el perfume que la madera del sándalo deja sobre la hacha que la hiere. Perdón, de alguna manera, es limpiar la mente de pensamientos que dañan, que lastiman. Es limpiar nuestras emociones, nuestro corazón de resentimientos y remordimientos. Y de alguna manera, de esta forma, podemos ver las cosas de otra manera. La lección siguiente dice, Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. Me encanta hablar de Dios como el Padre Madre. Me encanta hablar de Dios como el Padre Madre, vida, conciencia y energía, que está dentro de nosotros, fuera de nosotros, de verdad. Y Dios entonces está dentro de mí y fuera de mí. Dios está en lo minúsculo, en lo pequeño y está en lo grande. Dios está en todo lugar y en todo momento. Dios está en mis pensamientos, en mis emociones, en mis palabras, en mis células, en mis órganos, en mis aparatos. Dios está en el sol, en el agua, en el aire, en los frutos de la tierra. Dios está en todo lo que veo. Y de verdad que Dios está y siempre ha estado y siempre estará. La siguiente lección dice, Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente.
Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Dios está en mis pensamientos, en mis emociones, en mis decisiones, en mis acciones, porque Dios está en mi mente. Y mi mente humana, cuando se conecta con la mente de Dios, se vuelve una. Una mente humana, una mente divina. Solamente hay una mente. Una sola mente, un solo corazón. Y de verdad esto es unidad, unidad con la mente de Dios. Y de verdad que podemos ser creadores de un mundo bello, hermoso para todos y todas, sabiendo que somos una solamente, un solo corazón, de verdad. Y la siguiente lección dice, No soy víctima del mundo que veo. no soy víctima del mundo que veo, de verdad. Se acabó la dualidad, se acabó el victimario y la víctima, porque ya no soy víctima del mundo que veo. Ese mundo que de alguna manera es una fabricación o es una invención de la mente que ha perdido la cordura, de la mente extraviada, de la mente perdida. No soy víctima de ese mundo que de alguna manera está ocurriendo en estos momentos. No soy víctima del mundo que veo. Y la última lección dice, He inventado el mundo que veo. eso, mero. La fabricación y la invención es de este mundo que genera ansiedad, angustia y miedo. De de verdad hay que darnos cuenta de que el mundo que veo de alguna manera es un invento, es una fabricación. Dejemos de ser fabricantes, inventores de mundos de desequilibrio, de mundos de miedo, de mundos de dominio, de control, de guerra, de hambre. Tenemos ese poder de verdad, de crear. Dejemos de ser inventores, de ser fabricantes y como Dios seamos co-creadores. Y unión, equilibrio, armonía y paz. Y de verdad que agradezco mucho este día el haber estado aquí. Y perdón por que mi vista se nubla y de alguna manera pues estoy experimentando la falta de visión. Pero bueno, hasta donde nos dé la visión llegaremos. Gracias por su estancia aquí, por su espacio que nos han dado. Y bueno, si hay comentarios y preguntas, adelante. Gracias, gracias, maestro Nolasco. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes por estar el día de hoy y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna aportación tal vez, soy bienvenido. Muchas gracias, dice por ahí Norma, gracias a ti, hermosa por estar. Sandra, Ceci, gracias chicas, Mariloli, Cris, Virginia, Dana. Bien, creo que no hay preguntas, maestro Nolasco, así que cerramos por el día de hoy y nos vemos el próximo domingo, no, de aquí a 15 días, de aquí un domingo al segundo domingo, en la siguiente sesión. Recuerden que estamos iniciando un curso de milagros desde hace ya 2 semanas y ustedes pueden unirse al club si desean hacer estos ejercicios diariamente, de lunes a domingo. Todas las mañanitas están compartiendo el maestro Nolasco los ejercicios, tanto en video, en texto, para que ustedes lo vayan interiorizando diariamente por un año. Ustedes se pueden unir en cualquier momento y
terminan el ciclo, porque nosotros finalizamos el año y iniciamos nuevamente del día 1 y así, ¿ok? Es como es cíclico. Se pueden unir en cualquier momento. Gracias por estar a todas. Bendiciones, nos vemos el próximo domingo. Gracias, maestro. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego. Gracias.